Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver una implementación del método de Runge-Kutta para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales. En este caso son las que aparecen a la hora de modelar mediante la ley de atracción universal de Newton el sistema solar, considerando varios cuerpos celestes y creo que es una buena oportunidad hasta desde lo pedagógico para interactuar y aprender el comportamiento y las implicancias que tienen las condiciones iniciales en este tipo de sistema dinámico. Este proyecto, como les digo, utiliza Runge-Kutta y permite o tiene varias funcionalidades. Por ejemplo, presionando la tecla más, uno puede aumentar la velocidad de la Tierra para ver qué efecto tiene en la órbita de los demás planetas que intervienen en esta simulación. Con la tecla menos podemos disminuir la velocidad de la Tierra. Además, también podemos hacer zoom con la letra Z. Podemos hacer un zoom invertido, por decirlo de alguna manera, para ver más de lejos con la letra X. Tiene la posibilidad de hacer pausa. Y la posibilidad, obviamente, de que se generen colisiones entre planetas. Es una aplicación de un método numérico, o en realidad toda una familia de métodos numéricos que son los métodos de Runge-Kutta, y vemos que bien se aplican a la hora de modelar el sistema dinámico del movimiento de varios cuerpos. Esto es el problema de varios cuerpos sometidos a la ley de atracción universal, con el Sol en el centro del mismo. Variando un poco nomás la velocidad de la Tierra, vemos el impacto que tiene en el comportamiento general del sistema dinámico. Si te interesa este proyecto, no tenés más que comunicarte conmigo al correo electrónico del canal. Como te digo, es una implementación muy interesante por sí misma, pero además, en este caso tan visual, que me parece que, y además con varias funcionalidades, que desde lo pedagógico puede ser un interesante trabajo para presentar en la universidad cuando estás estudiando los primeros cursos de física, de ecuaciones diferenciales, o incluso para dar clases. Así que bueno, quedo a tu disposición. Un cálido saludo y hasta pronto.